Diputada Moisés, en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. La cuestión de privilegio, por supuesto, es contra el gobernador Gerardo Morales por una amenaza personal, como así también a todos los jujeños por expresar nuestras opiniones políticas libremente en la provincia de Jujuy. Voy a empezar por el final, porque la verdad es que lamento que alguna diputada estrene su banca mintiendo, sobre todo porque es originaria de uno de los pueblos collas de la provincia y acaba de terminar su responsabilidad institucional como ministra. No son 80 comunidades en Jujuy, son 420 comunidades originarias registradas por el INAI, de las cuales el 85% de las tierras son tierras fiscales. Y el nudo del problema en Jujuy son los recursos naturales, el agua y las tierras, que han sido declaradas en esta reforma constitucional como propiedad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo de la provincia, ni siquiera del gobierno con los 3 poderes del Estado. Esto se acopla con el artículo de la supuesta paz social, en el cual se constitucionaliza el Código Contravencional. Entonces, ¿cuál es la trampa para que todos comprendamos en este país? Que las tierras que son de las comunidades originarias, que tienen personería jurídica que les da el Poder Ejecutivo, pasan a ser propiedad del Estado provincial, en manos de ese mismo Poder Ejecutivo. Pero si alguien se queja por el uso, la distribución, la ocupación, los emprendimientos de esas tierras, automáticamente el mismo Poder Ejecutivo le saca la personería jurídica y, por supuesto, dejan de tener derechos sobre esas tierras. Así que la diputada preopinante empieza su gestión mintiendo. El gobernador de la provincia ejecutó como gobernador convencional constituyente y presidente de la convención constituyente. Los 3 cargos al mismo tiempo, pasando, yendo y viniendo de la legislatura al gobierno, a su gobernación y al Poder Judicial también, porque lo que tiene esta reforma constitucional es la concentración absoluta del poder en manos del Poder Ejecutivo, eliminando organismos de control, ampliando los jueces de la Corte, constitucionalizando el Ministerio Público de la Acusación, desde donde se genera la persecución política, no solo de los dirigentes sociales, políticos y sindicales, sino ahora de cualquier ciudadano o ciudadana de Jujuy que se le ocurra expresarse, que se le ocurra reclamar ante el Estado provincial. Miren lo paradójico, en el mismo momento en que la Convención Constituyente estaba aprobando este artículo que les voy a nombrar, donde dice: el Estado fomentará la prevención de conflictos, promoviendo el diálogo y la solución pacífica de las controversias de las personas entre sí y entre estas y las autoridades municipales y provinciales. Mientras la Convención a puerta cerrada aprobaba este artículo, afuera toda la sociedad jujeña le decía no a la reforma. Las comunidades aborígenes, los sindicatos en su totalidad, los docentes, las organizaciones sociales, sí señor, las organizaciones políticas, todos los partidos políticos que no responden al gobernador Morales. Entonces, dejen de culpar a los demás o a la oposición de la violencia y de las cosas que cada uno genera. Yo le quiero agradecer al presidente de la Nación porque atendió, escuchó a las comunidades de los pueblos originarios. Al ministro de Seguridad de la Nación porque se negó a reprimir al pueblo jujeño, a pesar de las presiones del gobernador, a pesar de las amenazas del gobernador. El ministro de Seguridad de la Nación dijo: las fuerzas nacionales no van a participar de la represión, porque este problema lo generó el gobierno provincial, que lo resuelva el gobierno provincial, y las fuerzas de seguridad no están para reprimir ni para balear a la gente. Al ministro de Justicia de la Nación, porque ya presentó la acción de inconstitucionalidad de la reforma constitucional de Jujuy. A la ministra de Trabajo, porque fue la primera en interesarse. ¿Por qué? Porque esta reforma constitucional va en contra del convenio de la OIT 169, que a muchos de los legisladores que están acá escuché, vi, participaron durante estos 30 años defendiendo los derechos de las comunidades aborígenes.
Sin embargo, esta reforma constitucional en Jujuy jamás podría haberse aprobado sin el consentimiento libre e informado de todas las comunidades aborígenes, no sobre un artículo, sino sobre toda la Constitución, porque en esa Constitución se vulneran los derechos de todos los jujeños, pero en particular de las comunidades aborígenes, y fue la ministra de Trabajo la primera que denunció esto ante la OIT. Al secretario de Derechos Humanos, porque estuvo 5 días en Jujuy y no fue atendido por ningún funcionario del gobierno provincial. Así que ¿de qué diálogo hablan cuando la convención terminó de funcionar el día 20 de junio y hasta el día de hoy siguen las rutas tomadas, siguen las plazas llenas de gente, siguen las amenazas a cualquiera que se haya opuesto? Ayer, miren, porque acá termino, señora presidenta, pedirle al Ministerio de Interior que tome parte también, porque hay una cuestión muy fuerte con respecto a la persecución ideológica de todos los ciudadanos de Jujuy. Ayer el fiscal de Estado, junto con el jefe de policía, amenazó a todos los jujeños diciendo: se va a embargar y se va a multar por más de 1.000 millones de pesos a cada ciudadano, ciudadana, organización política, sindical o social, que se va a perseguir a los autores materiales, a los cómplices y a los instigadores. Diputada, cierre, por favor. Con penas en concurso real e ideal, etcétera, por delito de sedición. Y dice que se va a directamente meter preso aplicando el Código Convencional, el Código Contravencional. Mire, señora presidenta, lo que es ilegal en Jujuy es la reforma constitucional. Es ilegal la concentración de poder, es ilegal la eliminación del equilibrio de poderes, es ilegal sacarle la tierra a los pueblos originarios, es ilegal eliminar los recursos de los organismos de control, es ilegal apropiarse de los recursos naturales y del agua. Por lo tanto, el único violento y el único que genera violencia en la provincia de Jujuy es el gobernador Morales, violento, extorsionador y mitómano, porque hoy está mostrando su verdadero rostro. ¿Para qué? Para que Larreta lo ponga de vicepresidente. Porque la verdad es que no le importan los jujeños y las jujeñas. Lo único que quiere es salir en la televisión haciéndose el duro. ¿Para qué tener una posición electoral? Yo no le tengo miedo al gobernador. Los jujeños no le tenemos miedo al gobernador. Los argentinos y argentinas deberían tenerle miedo a Gerardo Morales. Gracias. Gracias, diputada.